Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes, también a los que nos siguen online, al archivo Emilio Gel y por extensión también a la Liga Chilena Alemana por haber dado la oportunidad también de investigar los archivos y documentos que se guardan en este lugar. Para comenzar, me gustaría precisar un par de, un par de situaciones. Este estudio en particular nace desde la musicología, es decir, por qué un repertorio se ejecuta de tal manera, por qué una música es importante para un grupo, por qué las partituras se conservan en un recinto o en otro, etcétera. Y ese material es lo que va a nutrir todo el apartado sociológico que tiene la música. Para comenzar, pienso que va a ser súper interesante que conozcan el trabajo que hice para llegar, digamos, a lo que hoy día es el tema central, que es el repertorio coral de los Menancourt. Todo comenzó con un documento que se encuentra en el archivo musical de la Universidad de los Lagos. Este documento, que era un manuscrito, se encontraba en la iglesia de los padres jesuitas, esta iglesia que fue construida en 1872, conservaba este documento y se pasó al archivo como custodio, este archivo musical. En un principio se, se pensaba que este documento era una selección de música eclesiástica, porque por algunos títulos que se encontraban ahí, pero en definitiva nadie conocía, digamos, desconocía el alemán, yo sabía algo, entonces esa fue una de las razones por las cuales lo empecé a investigar yo. Entonces aquí pueden ver el estado, cómo se encontraba a 2024, eran estos 8 pliegos y con unas particularidades que en un principio me llamaron de inmediato la atención, que era una voz principal escrita pero para tenor. En ese entonces yo realmente desconocía el fenómeno de los coros masculinos y de su persistencia, digamos, hasta la actualidad. Entonces poco a poco empecé a investigar de qué se podía tratar. Entonces empecé a analizar a qué fecha podía pertenecer esto. Para este tipo de investigación se utiliza, por ejemplo, se conoce como la codicología, que estudia, por ejemplo, el tipo de papel, el tipo, digamos, de escritura utilizada, y como comenta el historiador Mark Bloch, es decir, que el documento nos hable, a ver qué decía el documento para poder, digamos, determinar si pertenecía necesariamente al siglo XX, por ejemplo, si pertenecía a alguien que había utilizado eso, o era un souvenir, etcétera. Todo ese tipo de cosas no las podíamos, digamos, determinar desde un comienzo. Como ustedes saben, en los estudios académicos, digamos, todo tiene que estar respaldado por algún tipo de, digamos, de documento o de indicación. Entonces empecé a analizar el estilo de escritura. Y en esto encontré varios puntos interesantes, que hasta aproximadamente inicio del siglo XX en Alemania se utilizó la Kurrenschrift, que es el estilo de escritura que ocurre desde el año 1700 aproximadamente y que tenía diferentes formas de notación, ¿ya? Aparte de eso, ¿por qué se cambió, digamos, la escritura? Porque Current Script se va a utilizar hasta el siglo XX, pero luego cambia. ¿Por qué? En un comienzo se escribía con pluma de ganso, pero posteriormente la pluma comenzó a ser metálica, así que el ángulo de escritura cada vez se fue acentuando más y se fue haciendo cada vez más ilegible. Y cuando los niños entraban al colegio, era muy complejo para ellos empezar a escribir y empezar a estudiar el alemán. Y Austria fue el último de los países, digamos, en retirar la current o corriente como el año 1945 aproximadamente. Entonces, ¿qué otro dato podíamos encontrar acá? Por ejemplo, los pentagramas. Los pentagramas fueron hechos con un rastrum. Y este rastrum, o rastrillo de 5 puntas, era un instrumento que permite, digamos, crear el pentagrama con mayor facilidad. Entonces, de esta forma, ya yo empezaba a testificar de que esto no pertenecía al siglo XX, sino que o bien muy cercano al inicio del siglo XX o al siglo XIX. Acá
en la imagen que está más a la izquierda, ustedes pueden ver cómo el cambio de la letra ocurren al pasar del tiempo, ¿cierto? El proceso de cambio que fue viviendo esta escritura. En el centro están las fuentes y los cambios, y esos cambios fueron los que fui contrastando con el manuscrito. Y ahí me di cuenta que si la letra fue abandonada oficialmente a principios del siglo XX, quiere decir que el documento necesariamente había sido escrito en el siglo XIX. Ahora, había que ver en qué parte, en qué tercio, si era la segunda mitad, el último tercio, etcétera. Entonces, con esos documentos, por ejemplo, tipo de diéresis, el tipo de escritura, pude ir, digamos, certificando eso. Luego me di cuenta de que el manuscrito no estaba escrito solo por una persona, sino que había varios tipos de caligrafía. Para esto me comuniqué con un señor que se llama Roland Schmidt Hensel, que es el jefe del archivo Mendelssohn de la Biblioteca Estatal de Berlín. Y él, como especialista en esta temática, me dio un dato muy interesante y me dijo que las escrituras correspondían a diferentes estados de Alemania. Eh, Unos pertenecían a Berlín, otros pertenecían, digamos, a Baviera. Entonces, yo contrasté esa información con la llegada de los primeros colonos al país. Si esto podía corresponder en realidad a colonos que llegaron desde allá, eh, a la zona sur de Chile, y si además de eso eh, podía haber sido escrito o bien en Alemania o había sido escrito acá. Entonces, ¿qué comenzó, digamos, a entregar el manuscrito aparte de todas estas indicaciones que yo les comento? Por ejemplo, los títulos. Ya toda esta imaginería de, digamos, de hermandad, que es muy propia del siglo XIX, esta idea también nacional y patriótica, el Vaterland. Ya vamos a ver que hay diferentes escalas de ese Vaterland, porque antes que se uniera Alemania como conocemos hoy en día, había un imaginario que recorría a las personas, pero todavía no estaba hecho como un Estado. Era mucho más, digamos, simbólico el hecho de hermandad, digamos, entre los pueblos germanos, antes que estuvieran establecidos como el Imperio Alemán en 1871 o antes. Ya vamos a ver qué va a impulsar esta idea de patriotismo. Aquí hay un tema que es Simon Dag, que es un personaje importante, porque otro de los elementos era que muchos de los escritores y compositores del manuscrito pertenecían a Prusia. Sobre todo, todos rondaban Berlín. Más del 50% de los líderes que estaban escritos ahí pertenecían a compositores de esa zona, particularmente. Entonces, con esa indicación que me dio el señor Hensel, pude ver que correspondía, correspondía a la primera inmigración que va desde las ciudades libres de Alemania, una de ellas era Hamburgo, ¿cierto? Y desde ahí salieron los primeros inmigrantes que llegaron a Valdivia. Luego, en la etapa posterior, antes del siglo XX, van a ser, digamos, cada vez más al sur, hacia Osorno, los barcos que vienen en la segunda después de la Revolución del 48, y ya la última parte del siglo XIX más cercano a Puerto Montt. Esta información también la pueden encontrar en la cuenta está de Blackbane, los alemanes en Chile. Otra de las cosas muy importantes era saber si esto en realidad era algo que había sido utilizado por las personas, digamos, si tenía un fin práctico o si, digamos, era algo que era como un objeto de decoración, podría haber sido también, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá, en este sector, esta es una voz de tenor, pero acá tenemos una llave de fa. En la llave de fa se escribe el bajo, pero entonces tenemos una llave de fa y unas pequeñas notitas que indican una entrada. Estas notas y estas indicaciones se ponen de cortesía para la otra voz cuando ha pasado mucho tiempo en silencio, la voz siguiente. Entonces, con esta señal ya no cabía duda de que, claro, había un bajo también dentro del grupo, porque el manuscrito solo contiene la voz de tenor, ¿ya?
Yo en ese momento no sabía si habían dos voces, tres, cuatro, cuántas voces correspondían a esto. Entonces, con esa pequeña, digamos, señal que también está acá para el tenor 2, pude darme cuenta de que en el fondo tenía un uso práctico. O sea, había tenor y bajo, ¿ya? Hasta ese momento. Entonces, buscando, esto es antes de la inteligencia artificial, recuerdo, porque tuve que, digamos, investigar mucho en la biblioteca. Alemania tiene muy buenas bibliotecas, digamos, online, ¿ya? Pero son enormes, son enormes. Y encontré finalmente una colección donde estaba uno de los LIDA, este que ven acá ustedes de Eisenhofer. Entonces, acá estaba ya editado, digamos, en una versión editada, no manuscrita, y que perfectamente pudo haber sido copiada desde acá. Entonces, digamos, esta colección fue impresa en 1835 y luego se reeditó en Leipzig en 1840. Entonces ya había una señal mucho más potente, digamos, para determinar la fecha. Y aquí ustedes pueden ver que está el tenor 2 de la misma pieza, el bajo 1 y el bajo 2. Y aquí ya no cabía duda. Era un cuarteto vocal, era un cuarteto, digamos, de voces masculinas. Bien, ¿qué es el cuarteto, digamos, qué es el cuarteto vocal de voces masculinas? En el fondo, para mí era también todo un descubrimiento. El cuarteto de la primera etapa ya vamos a ver que va a tener dos etapas bien marcadas, digamos, dos fuentes importantes, pero el primero, el que está fundado por Carl Friedrich Celta, está muy inspirado en esta idea de hermandad basado en la leyenda del rey Arturo. En realidad una mesa, ¿no? de reunión, ¿ya? Más que música, hay que pensar en un evento social, en un evento de sociabilidad, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes que es una foto que también tenemos en otra diapositiva, ya la vamos a ver. Es una reunión Libertafel y pueden ver ustedes aquí Bundeslied y la gente no están cantando, digamos, o no están, digamos, de pie cantando, sino que están compartiendo alimentos, comida, y ese es el espíritu en particular, este, digamos, la fuente primera, que tiene una fuente muy romántica. Porque imaginen lo que también ocurría en Viena en esa época con Schubert, ¿cierto? Y estas reuniones de esta clase emergente burguesa eh, o de comerciantes que comienzan a aparecer y a tener ideas de libertad, ideas también de fraternidad, ¿ya? Que se empiezan a manejar en estos círculos más cultos. Entonces, como reza ahí, canto, mesa, amistad, vino, Vaterland como práctica de una comunidad. Ese fue, digamos, el primer estudio que hice yo de esto cuando llegué y logré concretar que esto se trataba de un coro de hombres, que el manuscrito pertenecía a un coro de hombres. Entonces, la segunda parte de mi estudio comenzó a abordar el aspecto ya más social, digamos, dónde se desarrolló esto, por qué sentido tenía, y acá llegamos al nombre de esta charla, en el fondo, que es el manuscrito, ¿cierto? Desde el manuscrito de Puerto Montt al Menancoa Frozen, historia, memoria y continuidad de la tradición coral masculina alemana en Chile. Como veíamos recién, ¿cierto? El hallazgo de este manuscrito reveló, digamos, una tradición mucho mayor, ¿ya? El, el hallazgo, en el fondo, no remite solo a un repertorio musical, sino también a una práctica social profundamente arraigada en las personas. Ahora la pregunta era, ¿cómo llegó el canto coral masculino alemán a Chile? Si en realidad se desarrolló, si esto era una isla en el fondo de ese manuscrito y no había existido, fenómenos como un Liedertafel o algo así. Acá también resume un poco lo que les comentaba en la primera exposición, ¿cierto? Ese nexo documental, la continuidad del Volkslied, digo. Y estos son dos puntos importantes. Por un lado, las canciones, digamos, folclóricas y también el repertorio que tiene que ver con esta idea más patriótica. Ahora, esa es una idea patriótica que está antes de 1871 y eso hay que dejarlo claro, ya les voy a explicar por qué. Entonces, los líderes del manuscrito estaban, digamos, con temáticas muy claras. Eran amistad, la patria, la religión, la vida campesina,
el amor, el vino, la sabiduría, el humor, el canto y la memoria. Aquí llegamos al punto. ¿Qué es un Liedertafel? El Liedertafel se traduce, ¿cierto? Como todos sabemos, como una mesa de canciones. Significa literalmente eso. Pero no designa, como les comentaba, solamente un coro, sino una forma específica de sociabilidad. En particular, estos coros no daban conciertos públicos, sino que era donde compositores, digamos artistas, se encontraban y se reunían. El primer Liedertafel tuvo 24 miembros. ¿Cómo surgió? Esto surgió en Berlín, en un lugar que se llama Sings Academy, que es la Academia de Canto de Berlín, y luego de los ensayos, ahí funcionaban coros mixtos, ¿ya? Era para interpretar música, digamos, a nivel profesional, digamos. Y entonces la historia cuenta que después de estos ensayos se empezaron a quedar algunas personas a cantar, a improvisar, y poco a poco eran los hombres principalmente los que se quedaban cantando, fue el germen de lo que terminó convirtiéndose en el Liedertafel de Berlín, el primer, digamos, Menancoa de la historia certificado. Entonces, aquí entramos en la historia. Alemania antes de Alemania. En este sentido, esta gente, digamos, en 1809, que es cuando se funda el Liedertafel de Berlín, hay que recordar que en 1806 Napoleón entra a Berlín. Después de la guerra, de la batalla de Jena, toma Berlín y en el fondo ese territorio germánico es tomado por Francia. Eso generó un impacto muy importante, digamos, en la comunidad prusiana, por varios motivos. Uno de ellos, obviamente, eh, Napoleón rompe ese estamento de principados, ducados que existían en la antigua Alemania, porque Alemania no existía, era como un mosaico, ¿no? De varios principados, reinos, etcétera, no estaban unidos. Entonces, estas personas comenzaron a unir, pero desde la lengua. Era la primera forma, digamos, una forma simbólica de poder reunir a los pueblos germanos, porque, digamos, estamentalmente, o de forma de Estado, no estaban, digamos, con esa ligazón. Entonces, esta idea se va a potenciar luego mucho de que Napoleón tome, digamos, en 1806 Berlín y va a quedar esta sensación aún más nacionalista, es decir, de qué es Alemania, digamos, quiénes somos. Entonces la gente va a recorrer mucho hacia el imaginario del pasado, al pasado medieval. Por eso está el Volkslied como algo muy importante dentro de la temática de los Menancoa, porque también remite a la antigüedad, a esa antigüedad germana. También ahí, por ejemplo, lo que hizo Wagner, ¿no? Con los maestros cantores, etcétera. Todo ese imaginario que está en el pasado y que se toma para convertirse en qué es Alemania ahora o qué nos hace alemanes, de alguna forma. Entonces la poesía, el canto folclórico, empieza a comenzar, digamos, a formar parte de esta expresión de un alma colectiva. Empieza a unir a los pueblos antes que estuvieran unidos, digamos, políticamente. Entonces, la patria, una patria imaginada, si se puede decir, antes de existir como Estado. Cuando Napoleón toma, digamos, eh, Prusia y gana y se declara emperador, ustedes conocerán la historia de Beethoven, que Beethoven en su tercera sinfonía le dedicaba a Napoleón la sinfonía, pero luego que él se declara emperador, él la rompe, porque, o la tacha, y hay toda una historia acerca de ese momento, pero más allá del mito, es importante ver de que mucha gente estaba con Napoleón antes que esto ocurriera, pero luego que él, digamos, se apodera de las tierras y se vuelve, digamos, emperador, empiezan todas las detracciones porque en el fondo lo que él prometía, esta ciudadanía nueva, digamos, del el antiguo periodo, ¿cierto? El que tiene que ver con los príncipes, con la nobleza, y esta nueva gente que venía naciendo ahora, que era la burguesía, eh, hay una división y hay un enojo que se suma a esta idea, porque Napoleón en el fondo traía la libertad, la igualdad, que son palabras para la nueva burguesía, para los comerciantes, digamos, la gente era iguales entre todos, no por un nacimiento, digamos, ¿cierto? Como era en el mundo de la nobleza. Entonces, de alguna forma, Napoleón rompe eso y eso también va a generar una dicotomía y va a hacer
que estos grupos, digamos, tomen con mucha fuerza esta idea de la patria y de este Vaterland. Estamos aquí entonces en 1809 y aunque Napoleón moderniza, ¿cierto? Pero la ocupación va a molestar mucho y esto va a traer como reacción el patriotismo que se fue fortaleciendo. Entre este periodo, ¿cierto? Teníamos 1806, la toma en Berlín por Napoleón, 1809 la fundación del Libertafel, y entre este espacio y 1813 sucede la Guerra de Liberación Alemana. ¿Qué pasó acá? ¿Cierto? Napoleón avanza hasta Rusia, pierde el desastre, y en Leipzig la coalición, la sexta coalición, si mal no recuerdo, entre Austria, digamos Prusia, logran vencer a Napoleón y Napoleón es expulsado. Entonces acá el tema de la experiencia militar va a ser un elemento que también va a formar parte de los coros, porque muchos de esas guerras son los veteranos que van a luego estar presentes en los coros masculinos, no tan solo en el Liedertafel de Berlín, sino va a haber un fenómeno que rápidamente se va a extender por todos los territorios germanos, y esto van a ser verdaderos dispositivos, digamos, de esta patria imaginada, mucho antes de que ocurra políticamente. Entonces, con esta victoria, entra, digamos, dentro del mundo del canto coral masculino la idea también militar, porque también tiene un punto muy relevante. Bueno, aquí hay un nombre importante que es el fundador, Friedrich Zelter, compositor y pedagogo, director de la Sings Academy de Berlín, fundador del primer Liedertafel, como les comentaba, y tiene algo particular, una estrecha amistad con Goethe. Por eso muchos de los textos de este Liedertafel están presentes en algunas de las canciones de los Menancourt, ¿ya? Hay un libro donde están documentadas las 891 cartas que ellos se intercambiaron. Algunos dicen que fue el único amigo de Goethe, ¿ya? Es un libro interesante, está disponible, está en línea para quien lo quiera buscar. Eh, Bien, Celta tiene este carácter que les comentaba yo, muy romántico, ¿cierto? Más burgués, pero hay un personaje muy importante también que solo un año después de la fundación del coro de Berlín presenta su Gesangsbildungslehrgang. Este señor es Hans-Georg Nägeli y él es un pedagogo que va a sistematizar el estudio del canto en varones, pero en los colegios, independiente de dónde vienen, digamos, con niños de escasos recursos, con más recursos, etcétera. Es decir, va a instaurar un sistema de educación coral con una visión más espiritual, es decir, que el canto es capaz de formar un buen hombre y que el canto debe estar presente en la educación. Entonces, estos dos pilares, por un lado, Selter con este concepto más romántico y Nägeli con un concepto más educador, basado en la pedagogía de Pestalozzi, van a ser los fundamentos del canto coral masculino. Bien, como, como después digamos, de la expulsión de Napoleón, esto nunca quedó, digamos, muy resuelto dentro del pueblo alemán, porque al final hubo un tratado en Austria, en Viena, que, digamos, permitió que siguieran existiendo los principados y se hicieron algunos, digamos, arreglos entre los dirigentes. Y esto el pueblo también lo tomó muy mal y fue cada vez existiendo esta idea de libertad política y se empezó a politizar mucho Alemania a partir de esa fecha hasta la Revolución del 48, que es cuando comienzan a llegar, digamos, los primeros colonos hacia América, no tan solo a Chile, sino que a Estados Unidos, bueno, al resto del Cono Sur, a Australia también, ¿ya? Con este fenómeno que ocurrió el 48. Bien, nos acercamos entonces a Chile. Hay una fuente muy importante que es la fuente de Hugo Kunz. Él escribió un libro para el aniversario de la colonia chilena en Chile, y desde esa fuente pude determinar muchos de los Menancoa que existieron en el país. Y el único que logré encontrar, no sé si exista otra fuente, probablemente,
pero hasta ahora el único que lleva el nombre como Liedertafel es uno que existió en Valparaíso. Este Liedertafel se fundó en 1858 y parece ser el primer coro de hombres que existió en el país, ¿ya? Tuvo como líder Tafel un nombre bastante corto, si se quiere, algo así como 5 años. Después pasó a llamarse Armonía, ¿ya? Y después pasó a ser un Ferain también. Eso es algo muy importante porque los coros de hombres fueron siempre dispositivos donde crecieron toda la comunidad. Primero se instalaban los coros masculinos y luego, como en el caso de Frosting también, que no se queda, digamos, ajeno a eso, existían bibliotecas, existían club de bolos, existían una serie, digamos, de otras actividades, pero los corazones fundadores fueron muchas veces estos coros masculinos, porque bueno, tenemos que recordar que era otra época, ¿cierto? Y los hombres en general estaban más presentes en todo ese tipo de cosas. La mujer todavía no tomaba esa posición más social, si se quiere, como en la actualidad. Entonces aquí hay un pequeño mapa donde determina algunos, digamos, no los más importantes, pero quizás más relevantes para el estudio. Si sacamos la cuenta, por ejemplo, el primer Liedertafel fundado por Celta en 1809 y el primer Liedertafel de Valparaíso, son realmente muy pocos años. Son 49 años, ¿ya? Muy poco, o si se considera con Nageli, también son muy pocos años hasta que se instaura esta tradición en Chile. Por lo tanto, el manuscrito probablemente fue escrito en Alemania y no en Chile. Luego tenemos el Mena Gesamtverein Germania en Osorno también, y acá nuestro querido coro, el Deutsche Gesamtverein Frosin en Santiago en 1885. También el Mena Gesamtverein Loreley de Puerto Montt en 1891. Y en Frutillar también el Liederkranz y posteriormente desarrollado como un coro masculino. Primero fue coro mixto, el de Frutillar, y luego fue coro masculino. Bien, aquí llegamos un poco a algo quizá ya no tan social, sino más bien musical, y me gustaría explicarles, por ejemplo, cómo funciona, eh, digamos, un coro de hombres. Tiene un tenor uno que hace la melodía, digamos, si lo podemos eh, quizás comparar con un cuarteto de cuerdas, para entenderlo, ¿cierto? Sería el violín uno, un violín dos, la viola, ¿cierto? Para la voz del intermedia, y un cello, ¿ya? Digamos, son las cuatro voces que van a hacer la armonía. Digamos, esta unión o este formato responde a esa misma idea, digamos, cuatro voces. Entonces tendríamos dos voces para hacer la melodía, una de un contracanto y otra un sostén de bajo. El caso del Melancholia Frosin. Bien, bueno, como muchos saben, fue fundado en 1885 y lo más interesante, permite observar cómo la tradición, digamos, alemana persiste en el país. Entonces, por ejemplo, el repertorio y ensayo, el Frosin conserva documentos, partituras y registros que constituyen un archivo vivo de la memoria coral alemana en Chile. Cuando pude investigar el archivo, acá en el archivo de Emilio Gel, pude encontrar muchos de estos testigos en el fondo de reuniones, de fiestas de ayuda, por ejemplo, para gente, para socios, porque están los socios activos, ¿verdad? Digamos los cantantes, pero también están los socios que apoyan, y también habían señales ahí de festividades que se hicieron en apoyo para algunos de los colonos, todas esas actividades que tienen que ver con la sociabilidad, ¿ya? Que es, digamos, muy importante. La memoria, digamos, que conserva al menos en Coa Frosin es realmente sumamente importante para lo que tiene que ver la migración de los alemanes al país. Frosin también pasó por un momento como coro mixto, en los años 60. Aquí tenemos una imagen sacada del diario Cóndor, del 10 de agosto de 1985, y esta foto en la década de los 60 pasó a tener, digamos, mujeres, pero luego por los problemas políticos que vinieron hacia el 70, eh, los toques de queda que vinieron, cada vez se hizo más difícil que pudieran las mujeres también transitar por la calle, aunque cuentan que ahí los más avesados se siguieron juntando de todas formas. Así que se la ingeniaron para poder, digamos, seguir practicando el canto coral.
En esta otra imagen encontramos el momento, digamos, de mayor membresía del coro, en 1935. Aquí hay una imagen, digamos, una fiesta, una comida enorme, como pueden ver ahí. La fuente también es de un reportaje del diario Cóndor de 1985. Bien, algo muy importante. Como les comentaba, Friedrich Zelter, el creador de los coros masculinos, a partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a dar un reconocimiento a los coros que tenían una cantidad de años, más de 100 años continuados. Y el coro Frosin posee esta Zelter plaquete. No todos los coros la poseen, digamos, no cualquier coro masculino la posee en el mundo, así que bastante orgullosos por eso. Fue entregada por el presidente en ese momento y es perfecto. Así que, bien, digamos, un reconocimiento, ¿cierto?, a la continuidad patrimonial germano-chilena y también obviamente al canto coral masculino. Bien, digamos que para mí lo más sorprendente de todo, desde que comencé, digamos, este estudio, es que existiera aún un coro que interpretara este estilo de música. Realmente creo que eso pasa muy pocas veces en las investigaciones y a mí me parece realmente muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente, donde como tejido social, digamos, nos vamos alejando con el tema de la tecnología, ¿cierto? Nos vamos haciendo cada vez más independientes. Y creo que esta forma de sociabilidad es una, es una forma que nunca debiese perder, porque en el fondo nos enfrenta cada día cara a cara, nos hace estar juntos, y eso tiene infinitas, digamos, cosas positivas, ¿ya? Tanto para la salud como para tener una sociedad mucho más cohesionada. Bien, aquí hay una foto de archivo del coro Frosin, con muchos de los que también nos van a acompañar hoy día. Y finalmente, bueno, alguien si quiere seguir en contacto conmigo, ahí hay un QR, puede tomarlo y abro para ustedes los que quieran tener alguna pregunta al respecto o algún comentario, todo es bienvenido. Los invito a, a los, a los coreutas, justamente, muy bien, a los coreutas al escenario y para que nos brinden su presentación. Un aplauso para nuestros coreutas. Jaime, por favor, nuestro presidente del coro. Gracias. Vamos a empezar con esa canción que dijo Iván respecto de que es la que cantamos desde hace 141 años. El coro cumplió el año pasado, o sea, este año ya llevamos 141 años de vida ininterrumpida, lo cual es un logro que nos tiene muy orgullosos. Entonces vamos a empezar con Grüß que esa es la canción que se cantaba en 1885 para empezar a cantar, y para terminar se cerraba con Grüß Entonces aquí tenemos a alguien que no viene con el informe hoy día porque ha viajado con el Grüß Carlos, si quiere. Carlos, lo quiere. También hacer presente que en nuestro coro, por acá, Sebastián Fitzke, pastor de la Iglesia Reconciliación, se integró al coro todo el tiempo que estuvo en Chile. Y hoy día quiero destacar que parte pasado mañana de vuelta a Alemania, pero igual vino a cantar con nosotros porque ha sido miembro activo y ha cantado todo el tiempo que ha estado en Chile con nosotros. Así que pido un aplauso para él. Será entonces O du schöner Rosengarten,
que es una canción de amor, de alguien que quiere ir a ver a su mamá y encuentra todos los problemas. Se habló de la guerra. Esta canción que interpretamos es de la zona de Lothringen. Elsass-Lothringen fue una zona de mucha disputa entre franceses y alemanes. Y ahora viene la siguiente, que es la que se anunció, Integervite, que es vida íntegra, que impulsaba que la gente llevara una vida intachable, íntegra y sin ningún tipo de tachas. La siguiente es tomada de la canción de Schubert, de los Deutsche Messe, la parte del Sanctus. Y esta tiene una parte religiosa que es la que vamos a tomar de ese trozo de la Deutsche Messe, Sanctus.
y pasamos de algo tan solemne como un trozo de la misa alemana a algo mucho más festivo, como contaba también Iván, cuando se estaba tratando de construir un Vaterland, o sea, una patria, después del tema de Napoleón, y entonces esta canción se llama In Krug zum grünen Kranze, y ahí se juntaban a tomar vino y a celebrar y a hacer Liedertafel seguramente también. Bueno, y no todo también es el Kranze, también tenemos una que evoca, porque los Männerchöre también tomaban vino, no solo cerveza. Entonces esta canción se llama Aus der Traube in die Tonne y cuenta el círculo del vino, como desde que empieza en la parra hasta que llega al faz y al tonel, y después toma la gente y todo lo demás, y ahí está la historia. Entonces, Aus der Traube in die Tonne. Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus der Tonne in das Fass. Aus dem Fass dann o Wonne in die Flasche, in das Glas, in die Flasche, in das Glas. Aus dem Glas in die Kelle, aus dem Magen in den Schlund, in den Magen in den Schlund. Und das Blut dann in die Seele und alles Wort hier auf zum Mund, und das Wort hier auf zum Mund. Aus dem Wort, der versteht, formt sich ein Begeisterlied, formt sich
si les quedó alguna duda, así es la historia del vino. Entonces, y como los coros estos que venían de Europa se fueron integrando a los ancestros nuestros, los de tipo español, donde estaba todavía Chile logrando la independencia, la siguiente canción representa un poco el folclore chileno, cuando estaba empezando la historia de la República, y la siguiente canción entonces evoca eso, Doña Javiera Carrera. Doña Javiera Carrera bailaba la refanosa. Doña Javiera Carrera bailaba la refanosa. Hermosa, fina y valiente, y su mirada orgullosa. Hermosa, fina y valiente, y su mirada orgullosa. Zapateado mi alma. A la refanosa, mi niña gritaba José Miguel. A la refanosa, mi niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba, no existía. La independencia de Chile no existía. Zapateado mi alma. A la refalosa, mi niña gritaba José Miguel. A la refalosa, mi niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando en el viento flamea, orgullosa la bandera. Cuando en el viento flamea, orgullosa la bandera. En sus pliegues se refleja su rostro doña Javiera. En sus pliegues se refleja su rostro doña Javiera. Zapateado mi alma. A la refalosa, mi niña gritaba José Miguel. A la refalosa, mi niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. ¡Wifa! Y para que sea más didáctico aún, que levanten la mano los tenores primero, para que la gente identifique. Ahí. Que levanten un aplauso. Que levanten la mano los tenores segundo. Que levanten la mano los barítonos. Y levanten la mano para los bajos. Afuera tenemos aquí una mesita para los que quieran aportar algo. Hicimos unos recuerdos que fueron una especie de posavasos que hice de 140 años del coro Frusi, fundado en 1885, que son 5.000 pesos si alguien quiere llevarse un testimonio de que estuvo hoy día con nosotros.
siéntanse libres, no hay ninguna obligación, pero si quieren llevar algo, ahí está a la salida. Bien. Sí, como archivo le queremos agradecer al coro su presencia este día. Creo que con el jefe estuvimos conversando que era importante también tener su cuota musical, que nos faltaba un poco en las actividades, así que les agradecemos mucho. Ismael, un pequeño detalle en nombre del archivo. Maravillosa actuación. Ah, la Dios, podemos cantar en la Dios. Voy a poner aquí. Está apagado. Le agradecemos nuevamente al coro y ahora quiero pedir a Iván si puede pasar adelante nuevamente, por favor. Iván, como archivo y DCB queremos agradecerte mucho la instancia del día de hoy, que nos estuviste presentando tu investigación y para eso queremos entregarte un certificado en reconocimiento por haber asistido.